Por eso es central que la política también empiece a rememorar acciones donde podemos tener enseñanzas para lo que tenemos que desarrollar el día de hoy, ¿no? Se dice que quien puede lo más también puede lo menos. En aquella época del abrazo entre Perón y Balbín, no solamente la Argentina, todo el mundo estaba verdaderamente muy convulsionado. Acá nosotros vimos toda una secuencia de conspiraciones, derrocamientos, proscripciones que de alguna medida quedaron selladas con ese encuentro del 24 de junio de 1973. Tiene un simbolismo muy fuerte, evidentemente, esto, ¿no? Seguro que sí, tiene un simbolismo muy fuerte y creo que esa historia de la Argentina de 25 años o 30 para atrás, hasta ese momento de 1973, generó, digamos, mucho dolor, muchos sinsabores, mucho oportunismo también de algunos sectores, y era indispensable cicatrizar todo eso, ¿no? Si rememoramos la situación que vivimos en los últimos años, desde el 2001 en adelante, fue generando también idas y venidas en el país y posiciones encontradas y una grieta tan profunda y tan dura que nos cuesta a veces a reunir la familia cuando pensamos distinto, nos cuesta reunir los culturales de los amigos porque pensamos distinto, ¿no? Entonces, por ahí creo que aquella situación que se dio entre el 73 y el 74 fue muy significativa de la búsqueda de los consensos que permitan tener un punto de partida hacia las grandes cosas que necesitaba la Argentina en aquel momento, que lamentablemente con la desaparición física el 1 de julio del año siguiente del general Perón, a casi un año de este encuentro, provocó lo que provocó después, que fue una de las dictaduras más sangrientas que vivió el pueblo argentino, ¿no? Bueno, más acá en el tiempo, entre 2015 y 2019, durante tu presidencia del Consejo Municipal de Resistencia, se pudo convivir en una diversidad importante política, 11 concejales de 5 fuerzas políticas distintas. En cierta medida podría decirse que esto es la aplicación de lo que dejó ese encuentro entre Perón y Balbín. Creo que sí, creo que nosotros tratamos, junto a dirigentes de otros partidos políticos, respetándonos y respetando la identidad, de construir acciones que nos permitan buscar soluciones y representar al conjunto de los vecinos, a tal punto que muchos de los concejales que integramos el consejo anterior, que trabajamos durante 4 años juntos en muchas iniciativas, en llevar el consejo a los barrios, en realizar audiencias públicas, en trabajar para poder lograr efectivamente que se concreten acciones que el vecino las veía bien. Luego en las elecciones municipales participamos de 3 listas distintas, digamos, no necesariamente uno tiene que ser monocolor, digamos, sino que al contrario, creo que construir un espacio donde se pueda respetar la diversidad y el multipartidismo es muy importante. Por eso creo que tiene mucho que ver con empezar a poner en práctica conceptos que recogimos también de nuestros líderes de la historia de la Argentina, ¿no? O sea, de la misma manera, a partir de la tarea de San Martín, de Belgrano, de Güemes, 1 siglo y medio atrás, también la Argentina empezaba a construir su libertad y su independencia, ¿no? Esto nos lleva a nosotros a pensar en otro desafío que hay, porque evidentemente se armoniza con las distintas fuerzas que integran un cuerpo colegiado o en todo caso un gobierno ejecutivo, pero esto implica también la carga de no perder de vista la importancia del rol de la oposición, ¿verdad? Así es, en eso también nosotros siempre tenemos la debilidad desde la política y como condición humana de tratar de imponer, ¿no? Es algo que está en la condición humana, ¿no? Porque ciertamente por ahí juegan un poco los egos, juega el orgullo y muchas cuestiones en las que también reconocemos nosotros que por ahí podemos caer y que esto conspira contra la posibilidad de entender de que es necesario superar esa situación para que podamos lograr objetivos a mediano y a largo plazo. El mayor desafío que hoy tiene la política
es dejar de pensar de una elección para otra elección y empezar a pensar de una generación para otra generación. No se puede cambiar en un año y medio que hay entre elección y elección la vida estructuralmente de un pueblo, digamos, es impensado eso, ¿no? O sea, menos con lo que hoy sucede en el conjunto de la humanidad. Entonces es muy importante, sobre todo en el escenario post pandemia, que es un escenario que va a tener graves consecuencias, no únicamente en lo espiritual por la pérdida de un ser querido, de un afecto, de una persona cercana, de un conocido, sino también en lo económico y en el modelo de conducta social, ¿no? Porque hoy miramos de otra forma el espacio público, miramos de otra forma el compartir, miramos de otra forma la necesidad del abrazo, por ejemplo, que en un año y medio lo tuvimos vedado, ¿no? Entonces nos parece muy importante poder lograr efectivamente que superemos esa instancia, reitero, en la que muchas veces nosotros mismos incurrimos sin querer por el solo hecho de tratar de imponer posiciones o situaciones que no son del todo positivas. Y nos parece muy importante, como vos decís, es el desafío que tenemos para adelante, recomponer estas cuestiones, reconociendo aquellas situaciones que se dieron y comenzar un camino que nos permita resolverlas y rememorar aquel 24 de junio del 73. Bueno, actualmente a cargo del Ejecutivo Municipal en Resistencia, pero con la experiencia, creo, muy fructífera de esto que describíamos que ocurrió en el Consejo Municipal, hacia adelante, ¿cómo se va trabajando este mensaje que dejó ese encuentro entre Balbín y Perón en un contexto actual que, más allá de la pandemia, tiene políticamente otras experiencias, ¿no? Me parece que es muy importante empezar a construir, y quiero también en este día hacer un homenaje a todos los hombres y mujeres de la política que han transitado durante todo este tiempo el camino del servicio público, ¿no? Siempre la comunidad en general y la sociedad nos pone a todos los políticos en la misma bolsa, ¿no? Lamentablemente, y también a veces cae alguna persona que ni siquiera ha tenido la oportunidad de ocupar un lugar en la función, pero por el solo hecho de ser militante de alguna fuerza política, de algún partido, ya entramos dentro de la evaluación general que hace la sociedad hoy de la política, que lamentablemente no ha podido dar respuesta estructural a los problemas y a la expectativa de la sociedad, que no significa hacer cosas bien. A veces se hacen muchas cosas bien, pero se hacen aisladas, se hacen sectoriales, se hacen en forma individual, no se construye la legitimidad colectiva que permita que la sociedad en general las pueda llevar adelante, no se genera el ámbito de participación para que la sociedad las tome como política de Estado y las sostenga en el tiempo, más allá del cambio de los gobiernos. Entonces el desafío y la energía tiene que estar puesta en esta etapa en poder lograr efectivamente la construcción de una agenda que vaya más allá de las elecciones, de una agenda que permita que la política y los políticos de todos los partidos trabajemos en acciones concretas que vayan encadenando un proceso para cumplir una meta y un fin. Yo a veces veo que hoy la política tiene la tendencia de hacer política recorriendo el problema, ¿no? Nos vamos a algún lugar de la provincia donde hay un problema, nos paramos al lado, ponemos la mano en la cintura, ponemos rostro de comprometido, nos sacamos la foto al lado del problema, pero nunca decimos cómo lo vamos a resolver. Entonces a veces la política hoy se hace para la foto, para las redes sociales, recorriendo los problemas y sacándose fotos al lado de los problemas, pero ¿cómo lo vamos a resolver? ¿De dónde van a salir los recursos en una estrechez financiera que existe hoy en el Estado y en una sociedad que está terriblemente golpeada por la pandemia y por las consecuencias económicas, donde el sector privado ha sufrido tremendamente las consecuencias de la pandemia? ¿De dónde van a salir los fondos? ¿Cómo lo vamos a organizar? Entonces me parece que esa idea de la política para la foto de las redes y recorriendo el problema y sacándonos fotos al lado del que tiene el problema, apoyándole la mano en el hombro y mostrándonos consternados, es algo que no resuelve los problemas. Tenemos que ser más serios que eso. Hay muchas personas con una gran capacidad para plantear alternativas y están en toda la sociedad, no están exclusivamente en los partidos políticos o en los que hoy somos dirigentes políticos, están en las instituciones, en las cámaras, en la casa, en el barrio, en la facultad, están en todos los ámbitos y están en todos los partidos. Tenemos que animarnos a construir una agenda que apoyemos todos los partidos sin especulación.
que no entendamos que tenemos que especular respecto a una situación coyuntural que se da, porque de esa manera yo puedo sacar más votos del que hoy está en la función. Me parece que eso es triste y es un poco berreta, no resuelve los problemas. Por eso la sociedad también está un poco cansada de la política y de los políticos que hacen este show permanente cada vez que va a haber una elección, de recorrer todos los problemas, sacarse una foto, poner la cara de sentido y hacer propaganda que yo estoy recorriendo la gente que tiene problemas. Pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque hace 20 años que hacemos política de la misma manera. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Esto es un poco lo que nosotros notamos y vimos también en la ciudad y en la gestión en la ciudad. Había problemas históricos en la ciudad de Resistencia que voy a aburrir a todos los que nos están siguiendo si empiezo a contar, pero que se resolvieron simplemente con decisión política y con claridad para saber qué hay que hacer en la gestión. Imagínate que hasta abril del año pasado los trabajadores municipales de la capital de la provincia del Chaco cobraban su sueldo en efectivo, todo en un sobre que se le entregaba en la mano. O sea, ya ha transitado el 20% del siglo XXI. Gracias a Dios, desde abril del año pasado, por lo menos están bancarizados, hoy pueden mirar su recibo digital, pueden ver la liquidación de su sueldo digital, pueden ir controlando todos aquellos que ya tienen el marcado electrónico y digital. Mañana pueden controlar a qué horario le tomó hoy el marcado, cuántas horas se le computó, y lo pueden ver cada uno en su teléfono con su código individual y personal de acceso. Entonces, me parece a mí que la política tiene que resolver estas cosas, las cuestiones concretas, reales, dejar un poco la politiquería de la grieta, de la pelea o de las redes sociales o de la foto linda, para empezar a plantear una agenda que resuelva los problemas de la sociedad y que la sostengamos todos los partidos políticos y todos los dirigentes de las entidades de la sociedad. Hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, hay que escucharlos, no importa de qué color político sean. Hay que escuchar las ideas que tiene la sociedad para poder construir una agenda común que nos permita que si gana el partido A la lleve adelante, y si gana el partido B la continúe llevando adelante, y si gana el partido C la continúe llevando adelante después, más allá de quién le toca gobernar cada turno de 4 años. Nosotros creemos en esto, creemos en el valor que tiene de vuelta en la política la planificación y la gestión. No se puede improvisar en política, menos con los grandes problemas que hoy tiene el mundo y que tiene obviamente la humanidad y el pueblo también argentino, chaqueño y resistenciano. Así que creo que el desafío es empezar a construir una política con agenda, con tema de cómo resolver las cuestiones y llevarlo adelante entre todos, más allá de los partidos políticos. Y en esto creo que tenemos que poner la energía sin lugar a dudas, porque es importante para esta etapa de la Argentina que pensemos así. La grieta no nos va a conducir a ningún lado, ¿no? Por último, y volviendo a la efeméride que nos convoca hoy, resulta sintomático que impactó muchísimo más la imagen de Ezeiza y prácticamente quedó invisibilizado el abrazo posterior entre Perón y Balbín, ese encuentro posterior. Esto por ahí nos está diciendo que hay que seguir tallando sobre el mensaje que estos grandes líderes argentinos dejaron a todo el pueblo aquel 24 de junio de 1973, ¿no? Sí, y creo que tenemos que retomar con conceptos o con conceptualización actual y sencilla, ¿no? O sea, muchos de nosotros no nacíamos el 24 de junio del 73, pero sin lugar a dudas entendemos y leemos de que hoy es sumamente necesario que la política argentina, la política chaqueña, la política resistenciana abandone las grietas, que trabajemos todos juntos en pos de construir una agenda, que las cuestiones electorales como la de este año no signifiquen una pelea permanente, una catarata de denuncias de uno contra otro, al contrario, que nos dé la oportunidad de trabajar en la construcción de espacios políticos que promuevan las ideas y los proyectos por sobre las peleas, las discusiones y la grieta. Gracias, Gustavo.